Y Raúl David Caballero, me gusta porque es un hombre que tiene opinión. Y además, como él dijo, no las calla y a veces eso provoca algunos cortocircuitos con terceras personas. ¿Cómo es la vida política de Quilmes? La vida social y política de Quilmes. ¿Una ciudad de cuánta gente? Estamos hablando de un distrito que está a 20 kilómetros del Obelisco, al sur, 20 kilómetros al sur. Ahí nomás. 580.000 personas viven en la ciudad. Cuando comenzó la administración del actual intendente en el 2007, él hizo hacer un censo social para tomar con plena conciencia de cómo era la pirámide social de la ciudad. Eso trajo como resultado que 40.000 familias, estos son datos oficiales, entonces 200.000 personas viven en situaciones de extrema pobreza en 37 villas y asentamientos. Hacemos un repaso. De 580.000 personas, casi un 10%, pero es un 30%. Sí. De 200.000. De 580.000, 200.000 viven en villas y asentamientos. En el 2007, una cantidad enorme. 37 villas y asentamientos. Hoy se acepta que en Quilmes viven, hay 90 villas y asentamientos. O sea, de 37 se sumó. Pasamos a 90. En pocos años. En estos pocos años. El clima general de la ciudad ha cambiado notoriamente, en términos de que la cultura general, o sea, hay como una clarísima desarticulación de la sociedad. Esto se produce por migraciones, o sea, corrientes externas, o dentro de la misma ciudad sucede esto. Bueno, se dan los dos fenómenos a la vez. Nosotros tenemos una corriente migratoria de Bolivia que llegan como hormigas. O sea, esto, cuando digo como hormigas, lo digo en palabras del embajador boliviano en Buenos Aires, porque por razones profesionales tuve que tener bastante contacto con él a consecuencia de la desaparición de una persona de esa nacionalidad en la ciudad, y él decía que cuando hay un anclaje de moradores de una determinada zona de Bolivia, viene uno tras otro, de esa misma zona. O sea que él me decía, mirá, bueno, en Quilmes hay de Cochabamba, y vienen de Cochabamba, vienen, porque el tío trae a la sobrina y a la sobrina trae a la abuela y la abuela vienen. Es como si fuera un hormiguero. Qué interesante. Pero para vivir en situaciones de, como decís... Y lo mismo pasa con el Paraguay, perdón. En el Paraguay, mucho por la construcción, la obra de la construcción. Ajá. Los bolivianos son dueños de las verdulerías. Las verdulerías en la ciudad son todos bolivianos. Así como los supermercados chinos. Está vinculado con las quintas, tal sí, vez. El trabajo del quintero. Sí, el quintero en las zonas de más afuera son muchos de nacionalidad boliviana. Pero la verdulería de la esquina, en la ciudad, son bolivianos. Hago la pregunta porque algunas de las comunidades que se acercan, muchas gracias, de lo que estamos hablando, podemos incluir a peruanos, seguramente a algunos otros más, que terminan viviendo en situaciones, como los describías, de una pobreza extrema, pero también de una calidad de vida a la cual podríamos llamarles modernas esclavitudes, o esclavitudes modernas. Hay un fenómeno que cuesta, o sea, hay que verlo ahí para poder... En primer lugar, hoy en día en el Gran Buenos Aires viven nietos de los que llegaron del interior y del exterior. Hoy no es verdad que está llegando personas del... No. Hoy están viviendo los nietos y los bisnietos de los que llegaron. Son personas tan porteñas como el más grande de los porteños o tan quilmeñas como el mayor de los quilmeños. O sea, son gente nacida ahí. Lo que sí hay como añadido
es que se trata de personas que no han visto otra cosa más que ese contexto social. O sea, son personas que nacieron ahí y no tuvieron la posibilidad o el contacto con otra cosa que no sea esa vida irregular, problemas esa situación. Esa situación. Es una vida con problemas de dominio en cuanto a la tenencia de la tierra. Sí. Es una familia que tiene la hijita de 12, 13 años pero teniendo además, hijos. Sí, pero además encerrados en su propia etnia y cultura, tal vez sin abrirse a un conocimiento más global, sino permaneciendo allí en ese asentamiento y en ese medio. Es que eso es lo que hay, o sea, o sea, llama la por ejemplo, atención. la educación no es tan accesible para ellos, el relacionamiento con el resto de los actores sociales. Y yo creo que nuestros abuelos pueden hablar de esto con mucha más capacidad que nosotros. Por esto, en tiempos cuando ellos venían de la guerra, la gran lucha de ellos fue tomar conciencia de la necesidad de mandar a sus hijos a la escuela. Claro. El abuelo decía, yo quiero que mi hijo era mi hijo el doctor. Claro. Ese era lo que puso. ¿Qué fue? Vinieron de la pobreza extrema de Europa, analfabetos en su gran mayoría, así es, o analfabetos funcionales, que son aquellos que no se saben manejar en la vida diaria, y dijeron, no, la salida es la educación, vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela. Y le dieron una prioridad a la escuela que hizo de la Escuela Pública Argentina lo que fue la Escuela Pública Argentina en aquellos años. O sea, efectivamente, nuestros abuelos inmigrantes tuvieron sus hijos profesionales. Es inocultable que la clase media argentina surge de ahí, claro. A las espaldas de los abuelos que no tenían la lectura siquiera. Hoy en día esa valoración ha cambiado ahí notoriamente. A ver, me gusta tu mirada. Mirada del sur. Claro, no hay o sea, hoy en día el papá no ve valioso que su hijo estudie. Ajá. O no le da al estudio la capacidad que el abuelo le dio al estudio de su hijo. Sí. Hoy dice, ¿para qué vas a estudiar? Para ser remisero. ¿Para qué vas a estudiar? Esto es uno de los debates que estamos... se ha reducido, esa visión se ha achicado. Se ha achicado notoriamente. Entonces, también hay un fenómeno que se cambió. Antes la escuela era el segundo hogar, la maestra era la segunda madre. Eso ha dejado... Pero eso no está solamente vinculado a estos grupos. No. Vos estabas describiendo, yo creo que ha invadido la sociedad de una manera muy violenta. Sí. Pero estabas tratando de describir también a las realidades en las cuales tu vida y tu trabajo está inserto, como es ese Quilmes. Lo querés mucho a Quilmes. ¿De qué equipo sos? Sí, claro, sí. ¿Cómo anda el Quilmes Athletic Club? Bueno, Quilmes está ahora luchando su próximo descenso, ajá, su eventual descenso. Probable. Porque hace poquito perdió un partido que no debió perder con Olimpo de Bahía Blanca, no debió perder, y entonces ahora está estas últimas fechas con el corazón en la boca. Porque, sigue siendo el mismo técnico ahí. Está ahora el Caruso Lombardi volvió, que fue el que lo salvó la otra vez. A ver si lo salva ahora. El club Quilmes es el decano del fútbol argentino. Es uno de los primeros, es el primer club, el club más antiguo. Se llamaba Quilmes Atlético Club, porque lo fundaron los ingleses, que llegaron con el ferrocarril. Claro. En la misma ola que llegó el misionero. El Evangelio. Don Gualterio Drake, que tuvo el segundo auto que hubo en Quilmes, lo tenía don Gualterio. Mirá, el primer auto lo tuvo... Tu abuelo, estás hablando. No, don Gualterio Drake. Estás hablando, perdón, de aquel que estaba relacionado. Eso. Sí. El primer auto lo tuvo don Otto Bember, que era el dueño de la cervecería Quilmes. Claro, me gustaría tener un pariente así. Otto Bember. Ese introdujo a Quilmes el primer auto. Ajá. El segundo auto lo tuvo el pastor don Gualterio. Mirá, eran unos personajes. Mirá. En los registros del Hospital de Quilmes están las donaciones que la iglesia, el grupo que presidía don Gualterio, hacía para la pintura del hospital, ajá, o para la construcción de un pabellón. Lo mismo pasa en los bomberos. Hoy eso todo es pura historia. La ciudad ha crecido de una manera que
Claro. Aquellas huellas han quedado un poquito desdibujadas seguramente. Totalmente. ¿No? Por eso te estás contando, hoy la sociedad es esta, hay el mismo intendente preocupado por saber de qué se trata, un relevamiento le da 30% de personas en situaciones extremas de dificultades, y el resto, la sociedad alta, ¿cómo es hoy? Quilmes es una ciudad sumamente pujante, viviendo una explosión en términos de construcciones en altura que han transformado el centro comercial. O sea, es una ciudad que tiene una fuerza, una vitalidad muy grande, tomando conceptos cosmopolitas en términos de Gran Buenos Aires. Hoy estamos a 10-15 minutos por autopista al centro de Buenos Aires. O sea, en ese sentido hay una notoria pujanza comercial y sí, estamos en un distrito. Nosotros estamos ubicados en el centro de la ciudad. Estás en un lugar estratégico y muy esto importante. fue para nosotros también una carga o un desafío de cómo ser valiosos en la mano del Señor para ser un testimonio adecuado a los sectores medios de la ciudad y los sectores altos de la ciudad. No por razones estratégicas, y hemos elegido volcar nuestra energía en las 200 manzanas del ejido urbano, digamos así. De ahí nació el tema de la escuela que mencionaste más temprano. La escuela nace como un jardín maternal que hace 25 años atrás comenzamos como para darle un servicio a personas que desde el centro tenían que cubrir esa necesidad. Claro, hoy claro. es una escuela establecida, con todos los servicios, un edificio nuevo, muy hermoso. Mi esposa Inés ella es la que ha llevado adelante todo este proceso educativo. Ella es una docente consagrada, dedicada a lo suyo, ama lo suyo, y bueno, los años han corrido. Como decíamos más temprano, con el multimedio pasó igual. O sea, son día a día que en la tenemos este presente. Este presente, claro. Pero la conversación yo la quería apuntar a eso, ¿no? Después que uno tiene una descripción, un análisis del medio social, de las cosas, de cómo se compone. Y la política propiamente dicha de Quilmes tiene sus actores, tiene sus caudillos, tiene sus formas, sus tradiciones, sus emergentes. ¿Cómo lo podés ver? Desde el lado periodístico que tanto... Desde la llegada de la democracia a hoy... 30 años. Quilmes ha producido no menos de 5 o 6 dirigentes. Tenemos a Eduardo Camaño, que fue presidente de la Nación en el tiempo de la crisis en el 2001. Un quilmeño fue presidente de la Nación en esos días de transición que hubo varios presidentes. Uno de ellos era quilmeño. Fue nuestro intendente que llegó a ser presidente de la Nación. Hoy está más notorio Aníbal Fernández, que es otro intendente nuestro que llegó a ser el ministro de la Nación que más tiempo tuvo en el cargo. O sea, desde el punto de vista de los dirigentes, la ciudad ha ido generando dirigentes. Lo que le pasa al argentino es que somos muy individualistas, muy competitivos, con un gran problema para trabajar en equipo. O sea, con el intendente actual pasa exactamente igual. Es lo que pienso a mi manera y cuando yo lo dispongo. Y eso golpea contra las dificultades que enfrenta hoy cualquier sociedad. No se puede ni gobernar así un microemprendimiento. No se puede, ni una empresa pequeña, ni una familia, no se puede gobernar así. Por razones que... Pero está casi en el ADN argentino, ¿no? Sí, sí. Esta actitud caudillista de hacerlo es a mi manera, como yo lo pienso, o nada. Y cuando yo lo dispongo. Y con así no se puede ir a ninguna parte. Las pruebas están, ¿no? O sea,
La ciudad de Quilmes está padeciendo esto porque si te dijera que estamos frente a una ciudad que va prosperando, que va mejor por la actividad de la gente, pero del Estado, como Estado municipal, y hay veces que uno dice, bueno, mejor que cierre el Estado municipal, porque no, sí, claro. o sea, le falta, o sea, esa mirada cooperadora con el otro. Para salir del hecho, ahora vamos a volver a la personalidad que nos visita, pero tiene mucho para ofrecer en cuanto a quién es él, ¿no? Pero y más allá de la política, los niveles de aproximaciones en otros ámbitos, hablamos del deportivo, te iba a preguntar, hay un Quilmes y hay un argentino de Quilmes. Habitualmente siempre está la contracara, uno contra el otro. Sí. En Rosario lo tenemos, claro. En Santa Fe capital también, y prácticamente en todos los lugares también esto existe en Quilmes. Está matizado porque como son equipos que funcionaron desde hace muchos años en distintas categorías, claro. No se ha dado la competencia en la misma misma categoría. Claro. Me parece que para bien de la paz social, porque si no ahí sería un componente de conflicto. Lo que te quería preguntar es, ¿y cómo ves la parte cultural de la ciudad? Así como ha habido emergentes de tipo político claros y fuertes en los últimos años, ¿hay también algún movimiento cultural que tenga o haya dejado alguna notoriedad? Digo, nosotros en Rosario nos gusta hablar por ejemplo, de nuestros músicos o de nuestros artistas, que hay algunos que trascendieron y son parte casi como Rosario tiene su capital cultural, ¿no? ¿Cómo es Quilmes? Digo aún desde mi ignorancia absoluta sobre Quilmes, ¿no? Sí, la ciudad ha dado, igual que, o sea, se pueden plantear paralelismos muy claros en esto. La ciudad ha dado a artistas plásticos de primerísimo nivel internacional, o sea, un Aldo Severi o Olivieri son pintores y escultores. En ese campo es muy rica la historia de la ciudad, pero volvemos a lo anterior. Se trata de la gestión individual de aquel pintor que amó lo suyo y llegó a donde llegó. No estamos frente a una ciudad que los hizo. La capital los tapa un poco, asfixia un poco las posibilidades desde... Bueno, eso te lo digo como director de un diario. Claro. Si yo fuera director de un diario tan solo 300 kilómetros lejos de Capital Federal, sin duda que el medio que tenemos hubiera crecido más de lo que ha crecido. O sea, estar cerca de la sombra que provocan los medios nacionales, claro. Recorta la audiencia de una forma muy fuerte, porque resulta que en Quilmes la información de Capital Federal importa muchísimo porque estamos a 20 kilómetros. Entonces un lector o un oyente que quiere saber lo que pasó, es evidente que va a recurrir a un medio nacional que está mucho mejor preparado para dar una información nacional y analizarla que lo que puede hacer la prensa local. Por el contrario, cualquiera que quiera saber algo que está pasando en la ciudad y recurre a un medio nacional se queda hambriento, porque un medio nacional no le va a dar más que el tiroteo donde murieron 5 personas. Claro. Y lo va a repetir 200 veces y no tiene otra cosa. Nada más. Claro. Mientras que el día a día de lo que pasa en la ciudad tiene que recurrir sí o sí a un medio local. Estamos hablando con Raúl David Caballero, y lo metimos en su Quilmes, en apretada síntesis, él nos hizo conocer Quilmes, ¿no? Casi que me parece estar caminando sus calles y sus barrios. Pero a veces vamos a explotar. ¿Cómo no? Vamos a expandirnos. ¿Y cómo ves a Argentina en su totalidad? ¿Tenés una mirada, así como tenés una mirada de tu Quilmes, que podríamos charlar largamente todavía sobre eso, pero Argentina está muy cercana a horas trascendentes referidos a su futuro? Sí, totalmente. Algunos dicen, no, pero falta mucho. Yo digo que cada día que pasa falta muchísimo menos.
A mí me faltan 2 años. Mira, estamos atravesando ya el mes de este mes que estamos viviendo, que nos entrega otros 6 meses del año que vivimos, y después en 3 meses más ya el tema político va a ser una locura. Después de cruzado el Mundial comienza la carrera política. Vos todavía lo trajiste mucho más acá. Yo traté de llevarlo desde febrero en adelante, porque digo, bueno, desde siempre nosotros nos tomamos nuestras vacaciones. También puede ser, puede ser. Marzo puede llevar, puede pero ya corre. Entonces hay una gran restricción en las posibilidades del gobierno actual, en virtud de estos tiempos que se acotan, en pensar a hacer cosas en beneficio de la globalidad de la Argentina. O sea, es un tiempo de transición evidente, y aunque digan, no, pero falta mucho, no falta nada, los actores políticos comienzan a acomodarse, las simpatías o antipatías comienzan a evidenciarse cada vez más. Sí, sí, sí. ¿Qué tenés en tu corazón? En estos tiempos se ha hablado, por ejemplo, de instalan temas, volveremos al servicio militar obligatorio, cosas por el estilo. ¿Cómo ves a la Argentina de hoy? Yo creo que la Argentina es parte de, como nunca, se nota de una forma muy evidente, que la Argentina es parte de un gran debate que se está dando en el mundo entero. Nosotros estamos siendo testigos presenciales de un pedazo de la historia que nuestros abuelos hubieran deseado ardientemente ver. Yo recuerdo claramente cómo mis abuelos, especialmente el papá de mi papá, seguía las informaciones de los tiempos de la posguerra y las vinculaba con los episodios que están relatados en las escrituras, tratando de entender los tiempos. Él era un apasionado de hacer ese ejercicio. Nosotros hoy estamos en primer lugar, frente a la caída del muro de Berlín. En el 89 cae el muro de Berlín. ¿Qué cayó? Cayó una manera de concebir la historia, el Estado, cayó una forma. El pueblo ruso tiró abajo el muro de Berlín. No fue el gobierno, no fue un ejército, fue la gente que dijo basta a una manera de vivir y a una manera de concebir las cosas públicas y a una manera de concebir la construcción de la familia, de la sociedad. Fue la gente, después de una conferencia de prensa de un funcionario soviético que le respondió a un periodista italiano, y se levantaron de ahí, de la conferencia de prensa esa, por una respuesta tonta que dio este hombre, y la gente entendió que era el momento de terminar con el muro de Berlín. Acabemos con esto. Sin que el gobierno soviético lo hubiera dispuesto, por una filtración de una información que no quisieron dar oficialmente, por una pregunta rara que hizo un periodista extranjero, se produjo un fenómeno. Bueno, muy bien, eso es por un lado. Por el otro lado, Occidente. Occidente viene de una debacle que está siendo disimulada lo más posible, pero se quebró el concepto de Occidente cuando hace 2-3 años el gobierno norteamericano tuvo que poner dinero público para salvar a los bancos, y eso es la caída de la Estatua de la Libertad. Todo el proceso de construcción de la libertad, de la diferencia entre el mercado y el Estado, se acabó ese día. Así como la Unión Soviética había armado un Estado-mercado a la vez, y Estados Unidos, Occidente, había armado una distancia grandísima entre el Estado y el mercado, primero el muro de Berlín, y luego, con la crisis de los bancos en Estados Unidos, caen las dos cosas. Claro. Nosotros la famosa burbuja, ¿no? Burbuja inmobiliaria, que provocó la caída de los compañías de seguros. Bueno, ese día cayó, quedó caída la estatua de la libertad, y también la épica del muro de Berlín. Claro. Bueno, nosotros no podemos analizar el mundo como si eso no hubiera ocurrido. Nos afecta.
Argentina está inserta en todo Totalmente. esto. Claro. Y hoy en día se está discutiendo en la Argentina, como no se discutió nunca, el rol del Estado. ¿Qué Estado queremos? Claro, es razonable que así se haga, porque hay sectores que quieren un Estado a la soviética y hay gente que quiere un Estado a la norteamericana. Claro. Bueno, eso es lo que hay. Venezuela está discutiendo un Estado a la soviética. Cuba tiene un Estado a la soviética. Claro, pero lo que pasa es que ya no existe más ese Estado a la soviética, porque hoy en día Vladimir Putin, que es el presidente ruso, está entrando en Ucrania, está quedándose con pedazos de Ucrania, desde un Estado soviético que es totalmente capitalista. China es una China que ya no es más Mao Zedong. China es una China a dos velocidades. Hay una China comunista y una China capitalista, a la vez. A la vez. Bueno, esta discusión es la que está en la Argentina de hoy. Hay quienes se entusiasman con un Estado que regule hasta lo que vamos a comer y hay quienes quieren volver a la década de los 90, donde... ¿Será posible una fusión de esas dos realidades? Yo creo que ese es el gran debate que se está dando. Lamentablemente se está dando no explícitamente. Bueno, nos haría muy bien que la sociedad tuviese... No se nos está dando el tiempo para pensarlo. De este modo. Claro. Como para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. Entonces, está el radicalizado, también digamos que este 1 de mayo se cumplieron 40 años de que Perón echó a los montoneros de Plaza de Mayo. Sí. O sea, que es el mismo hecho, o sea, hay sectores, o sea, si la Argentina estuviera discutiendo hoy qué tipo de país vamos a construir, por eso... Pero la pregunta sería esta, disculpa que tal vez vos venías muy bien con tu... la pregunta sería, ¿nos escasean pensadores o no tenemos tiempo para pensar? No, ninguna de las dos. Para mi manera de mirar nos abundan orgullo, soberbia. El argentino le sobreabunda orgullo. A mi manera, yo impongo, yo gané. Y el resto cállese la boca. El resto cállese. Y eso, para una crisis como esta, choca mucho. ¿Cómo será el próximo gobierno? No lo sé, pero bueno, ¿qué pensás que puede llegar a ser? Bueno, el próximo gobierno tiene... La Argentina tiene fortalezas inocultables, que también le son sus propias debilidades. El dinero que financia el Estado y que financia la industria es un dinero que proviene del campo. Claro. Y el campo está en muchas manos. Eso es lo que hace que la Argentina tenga por delante un desafío. Quiero decir, por ejemplo, en el modelo venezolano, el dinero que financia el Estado está en manos del Estado. Claro. Está concentrado en la mano del mismo presidente. Ese no es el caso de la Argentina. El presidente de la nación no dispone del dinero del campo. Y eso nos hace muy distintos. También nos hace muy distintos a Venezuela, que el ejército venezolano tiene una actitud política de apoyo al gobierno activa. No es el caso argentino. Lo que sí es verdad que la industria argentina, que es una industria desarrollada, no se autofinancia, no se autoabastece. Y tampoco, y hemos perdido durante esta década nuestro abastecimiento energético. De modo que, desde el punto de vista general, el país tiene muy grandes desafíos de recuperar su autoabastecimiento energético. Sí, claro. Y tiene también el desafío de recuperar, a mi manera de mirar, Raúl, el capital más importante es el diálogo. Raúl, mientras que la Argentina no recupere el diálogo. ¿Qué te parece? Por eso, parece que estamos hablando dos pesimistas casi, ¿no? Pero ¿a vos te parece que ¿vos te parece que nos vamos a encontrar otra vez con el 2001? No, de ninguna manera. Bueno, no por una razón muy básica. Y es que en el 2001 no había reservas en el Banco Central. Y hoy, pero la pregunta sería, ¿habrá hoy? Suficientes como para que no lleguemos al 2001. Y también
los precios internacionales de los productos que produce la Argentina han mejorado notoriamente. O sea, alguien dice que a la Argentina no la estropean los argentinos, ni los argentinos pueden estropear la Argentina. O sea, la Argentina es un país donde se planta un zapato y surge una zapatería. Esto es lo que Dios nos dio. Y nosotros, empecinados en estropearlo, no logramos estropearlo el país. Podemos pensar cómo se recuperó el país de la crisis terminal del 2001. Yo hablé largamente con los mayores acerca del 2001 y ellos me lo vincularon clarísimamente con la crisis del 30. Mira. Decía, esto es la crisis del 30, o sea, del año 30. Que vivieron, claro. Que vivieron ellos. Y nosotros a los 4 años estábamos hablando de otra cosa. 5 años. Sí, o antes. Fue una salida, porque este es un país muy rico. Lo que me parece que tenemos por delante es un gran desafío en qué vamos a hacer con la corrupción. Claro. Porque mientras que la Argentina diga, no importa, que roban pero hacen, ahí tenemos un problema muy serio. Porque el funcionario público que se distrae de sus funciones esenciales por cualquier otra razón, deja las funciones esenciales. Raúl, después de este momento de pausa que vamos a tener, vamos a cerrar este programa ahora pensando un poco más allá, el plus ultra de las posibilidades. ¿Habrá alguna posibilidad más allá? Sí, la vamos a charlar. Ahora, quédese con nosotros.